Gracias. Les pedimos por favor si pueden tener 10 minutitos más o menos No, está bien. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Micaela Pola, que ella es trabajadora de Radio Nacional y secretaria de CIPREVO. Secretaria de Géneros. Aclaro porque no soy secretaria general, viste que después... Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, todavía estamos esperando comer, así que buenos días. Nos convocan también las lentejas hoy y es lindo eso, es lindo que podamos reunirnos a compartir, porque a veces nos viene la coyuntura dándonos bastante fuerte y entonces encontrar momentos donde podamos conversar un rato y pensar y pensarnos, me parece que está bueno y que aporta un montón. Recién lo escuchaba Javier y me causó gracia cómo fue cerrando, porque lo primero que puse en el papel que tengo enfrente es Javier, identidad de clase. Me pareció importante que él se presentara primero como trabajador, que mostrara esa conciencia, esa identidad que viene después incluso de la conciencia y que es tan necesaria hoy en día para quienes laburamos y nos organizamos a partir de nuestro laburo en distintos ámbitos. Y a veces, yo soy trabajadora de prensa y les puedo contar largo esto, es difícil encontrar esa identidad trabajadora. Me parece que en lugares como este, en la universidad, pasa algo parecido, ¿no? Y sobre todo, no tanto tal vez con no docentes, a veces sí, el desplazamiento es contagioso, pero sobre todo con los docentes, y los docentes que nos forman. Entonces, la verdad es que hay una deformación en cuanto a la identidad de clase que es importante y que creo que es el nudo de toda esta cuestión. Y lo digo porque tal vez spoileamos demasiado pronto el tema de la dictadura del proletariado y resulta que el capitalismo se las ingenió para borrarnos nuestra identidad trabajadora, ¿no? Esa identidad proletaria ya se está volviendo demasiado difusa. Le contaba hace un rato a algunas compas y compañeros de APUA que en prensa siempre sufrimos el pluriempleo. La verdad que esta cuestión de la precarización para nosotros es una constante. El tema de las 10 horas de laburo es una recontra constante, ni hablar si somos mujeres que además estamos a cargo de las tareas de cuidado, y que el teletrabajo, lejos de ser una novedad de la pandemia, en prensa es algo que viene desde hace muchos años y que aporta mucho a estas cuestiones, a la precarización, a tener 10.000 tareas al mismo tiempo, porque tenemos que atender una nota para un medio, producir una más para otro, tal vez viajar en algún momento del día para así tener el cuerpo presente en alguno de los tantos laburos, además de atender las tareas de la casa. Y entonces, cuando vino la pandemia y explotó toda esta discusión, pudimos decir algunas cosas al respecto, no es que las hayamos resuelto, ni mucho menos. De hecho, un montón de redacciones se han mudado a las casas de cada una de nuestras compañeras y compañeros porque directamente cerraron las redacciones, sobre todo de los medios gráficos, donde eso es posible, pero incluso en la tele y en radio se continuó el trabajo remoto en algunas tareas. Y esto creo, ¿no?, que además de obviamente cargarnos y no poder dividir cuál es el momento del trabajo, del momento de los cuidados, del momento personal, incluso de esparcimiento, y todo es una cuestión difusa que rompe con la jornada laboral, que es la que además nos organizaba para pelear. Bueno, ahora queremos laburar 6 horas en lugar de 8, en teoría, porque la verdad es que ¿cuántos somos quienes podemos decir que trabajamos 6 u 8 horas? Es una cosa impensable para muchísimas de las actividades, ni siquiera ya de sectores organizados, sino de actividades que tienen, incluso por el tiempo de viaje a nuestros trabajos, ya pensar en una jornada de 10 horas es lo mínimo que podemos pensar.
Pero lo peor que hizo este teletrabajo, y que hoy se profundiza y que la pandemia parece haber traído como novedad también para otras actividades, es que rompe los lazos sociales con nuestros compañeros, ¿no? Que siempre pongo el ejemplo de vas a cargar agua al dispenser para tomarte un mate y en ese momento hay alguien más esperando y tal vez con alguien con quien no tenés roce laboral porque no comparte tu equipo de trabajo. Bueno, en ese momento te preguntabas cómo estás, qué estás haciendo, cómo están tus pibes que están más grandes, que ya no los veo. Y ahí es donde se forjan los lazos sociales que nos rompieron en nuestro país, claramente desde la dictadura, pero que el capitalismo viene intentando romper desde mucho antes y que es lo que nos permite organizarnos también en colectivo, ¿no? Si yo no conozco la cara de mi compañera, de mi compañero, es muy difícil que ante una situación de injusticia sobre esa persona yo pueda tener desde mis entrañas la necesidad de ir a defenderla o a defenderlo. Eso es lo que vienen forjando, vienen haciendo. En prensa, además, se nos pierde también la identidad de nuestra propia actividad, porque ya ese pluriempleo no significa tener distintas notas en distintos medios de comunicación, sino que tenemos compañeras que están cosiendo, tenemos compañeros que están haciendo Uber, tenemos compañeros que hacen envíos de Mercado Libre y donde ganan mucho más de lo que ganan en prensa, y prensa se está convirtiendo en un hobby. Y la gente hace un programa de radio porque está bueno y escribe en tal lado porque despunta el vicio, y la verdad es que esto es perjudicial para toda la actividad. Y sobre todo es perjudicial para quienes consumen los medios de comunicación, porque la verdad es que lo que estamos pudiendo brindar es una porquería en un montón de sentidos. Y que tiene que ver también con que quienes realmente viven del oficio son quienes Milei, por ejemplo, señala como ensobrados. Esos sí trabajan y viven muy bien de lo que es el laburo periodístico, y tal vez tienen 1 o 2 trabajos y les conocemos las caras y no hace falta ni que digamos que son Majul, Viale, Wiñaski, digamos, ya sabemos quiénes son, y son muy pocos. Lo que pasa es que logran un modelo a seguir por parte de un montón de pibes y pibas que creen que el periodismo es eso y que hacia eso hay que ir. Encima tenemos las redes sociales, que son las que simulan un nivel de información que no es tal, ¿no? Hoy cualquiera es fotógrafa, cualquiera escribe un tuit y ya generó una noticia, y todo eso va en detrimento de nuestro propio derecho a la información, porque no tenemos manera de chequear nada de lo que vemos. Bueno, eso que es muy particular de la actividad de la que vengo, me parece que empieza a pasar en todo. Se están borrando un poquito los límites de todo, se ha borrado el límite de la palabra. Tenemos un presidente que dice cualquier cosa en cualquier lugar. Hablaba recién Javier de lo que fue aquel 1 de mayo y los que le siguieron. Y nos pasa también que este año nosotras en las mujeres y diversidades organizadas en sindicatos generalmente arrancamos el año, proponemos la agenda del año, que no solo en materia de género sino en materia política, con nuestra marcha del 8 de marzo. Es la marcha donde las mujeres trabajadoras tiramos consignas para empezar a discutir. Bueno, este año tuvimos que adelantarlo al 1 de febrero porque el presidente se le ocurrió ir a Davos y en un foro económico mundial decir un montón de cuestiones respecto de las diversidades y de los transfeminismos en todo el mundo, marcándonos como enemigas de su proyecto de mundo y de organización social. Bueno, ahí tuvimos que ir, dimos una respuesta enorme junto con todo el pueblo, porque entendimos, creo, desde todos los sectores que fue un ataque generalizado, y creo que eso es lo que debemos tomar como ejemplo para ordenarnos también.
todos los ataques a todas las actividades son a todo el pueblo argentino e incluso trascendiendo fronteras, ni hablar de Latinoamérica, pero creo que nos está pasando en todo el mundo. Y está bueno que podamos identificar eso para que eso sea también lo que nos organice. Es importante que podamos, como hablaba también Javier recién y lo tenía anotado, poder tener nuestras herramientas para combatir esto, para proponer, para pensar en un proyecto nacional. Sabemos que el sindicalismo está demonizado muchas veces por los medios de comunicación porque es el discurso dominante que se impone, y justamente creo que estos espacios están buenos para pensar por qué atacan al sindicalismo, si bien obviamente que hay dirigentes que deberíamos venir con su cabeza, pero la verdad es que si queremos mejores sindicatos, si vemos la necesidad que tenemos de mejores sindicatos, porque lo cierto es que hasta la UTEP, ¿no?, se organiza sindicalmente. Digo, la economía popular, que no tiene un jefe, porque además han borrado eso también. Nos pasa mucho en prensa, no sabemos, ya nadie sabe quién es la patronal, entonces es difícil ir a reclamar. Lo mismo pasa con Uber y toda la uberización de la economía. Sin embargo, la economía popular encontró su herramienta en el sindicalismo, y es porque no hay muchas más herramientas. Entonces, si queremos sindicatos fuertes, si queremos sindicatos que nos representen, involucrémonos en los sindicatos, exijamos a nuestras conducciones determinadas acciones que podamos proponer, pero si solo nos quedamos en la queja y en el llanto por lo mal que estamos, va a ser muy difícil que podamos transformar esto. Así que nos convoco a todas y a todos a participar fuertemente y a hacer que esos sindicatos también participen de las confederaciones, de la Confederación General del Trabajo, ni hablar, porque es nuestra herramienta, y obviamente en muchos de los sectores que la componen está tomada por el enemigo. Bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para poder participar fuertemente y poder transformar esta realidad que nos toca.